Miren, está con nosotros en el día de hoy el viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, el buen amigo Luis Madera, y con el que vamos a hablar de algunos temas importantes. Especialmente vamos a iniciar precisamente con el plan que ha presentado el gobierno para mitigar, ¿verdad?, la situación internacional. Bienvenido, Luis, al Gobierno de la Tarde. Muchísimas gracias a todo el equipo por la invitación y la oportunidad de poder colaborar con la población, con su orientación sobre distintos temas, especialmente este que nos atañe hoy, que es este plan para la protección de nuestra población y nuestro crecimiento económico ante esta crisis que se ha desatado, ¿verdad?, por el conflicto en Irán. Así que muchas gracias. Usted, le hago la pregunta a la gente, no sé si lo especifiqué, pero si no lo recalco. Le hago la pregunta, inicio la entrevista del viceministro porque él es viceministro de la presidencia. Entonces, si hay alguien que maneja todos los detalles de este plan, pues es él. Y, por supuesto, me imagino que también ha participado de la ejecución, de la planificación del mismo. Luis, ¿cómo nosotros podríamos desmenuzarle, sintetizarle a la gente qué busca este plan que ha presentado el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader? Yo creo que es importante comenzar por explicar el por qué hubo que tomar estas medidas, y eso yo creo que es lo más importante para que la gente pueda entonces dimensionar si las mismas responden a esas necesidades. Todos sabemos, ¿verdad?, que hace más de 2 meses y medio que estamos enfrentando una crisis que se ha generado por el conflicto bélico, sobre todo en Irán y en la zona del Estrecho de Hormuz, que atacan, ¿verdad?, e impactan a todos los países en términos de los precios de sus economías, sobre todo por el tema de la disminución del tránsito de los combustibles y para el resto de los países. En ese sentido, la República Dominicana ha podido venir mitigando esa situación, y si vemos los datos y las cifras desde los últimos 3 meses, por un lado tenemos primero que nuestros precios de nuestros combustibles en la República Dominicana de manera muy escalonada han subido apenas un 15% aproximadamente, mientras la mayoría de los países, o todos los países de nuestra región, han aumentado entre un 30 y un 70-75% el precio de los combustibles. Eso en el entendido de que los combustibles son un mecanismo de generación de aumento de precios muy importante, y por eso hay que proteger esa primera fuente. Pero eso nos ha costado aproximadamente semanalmente entre unos 800 y 1.500 millones de pesos a la semana, lo cual nos lleva ya a una factura, digamos, de subsidios superior a 20.000 millones de pesos apenas en unas 10 o 11 semanas. El presupuesto nacional había hecho una previsión de unos 11.500 millones para todo el año, y estando apenas ni siquiera a mitad del año ya llevamos gastado unos más de 20.000 millones de pesos en ello. Por lo tanto, esa medida ha sido importante, ha logrado su objetivo, pero no es sostenible en términos de las cuentas del Estado. El segundo componente que el gobierno ha hecho bastante bien ha sido mantener controlados los precios de los alimentos por la vía del subsidio a los fertilizantes, es decir, a las empresas, a las 10 u 11 empresas que venden los fertilizantes que usan todos nuestros productores, grandes y pequeños, han recibido un subsidio directo de distintos montos en función de la cantidad que venden a nuestros productores, que ya sobrepasa más de 1.000 millones de pesos. Ahora viene un nuevo corte de 1.000 millones más, y eso ha permitido pues que los pequeños productores no enfrenten ese problema que también se les avecinaba en términos de los costos de los fertilizantes, y también ha mantenido esos precios bajos. Pero en general tenemos ya entonces esta crisis nos ha costado más de 25.000 millones de pesos en subsidios, y por lo tanto habría que tomar ya una medida de más de mediano plazo. Desde que inició la crisis el gobierno viene pensando en estas medidas. Entonces mitigamos por un lado con esa parte fiscal, ¿verdad?, de subsidios, mientras podíamos preparar un plan que, como el que estamos presentando ahora mismo, favorece a la gran mayoría de la población y tiene un pequeño costo para los que más pueden, y para una cantidad muy pequeña, digamos, tanto de nuestras empresas como de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Entonces esa es la idea, es un plan muy equilibrado, lo que pudiéramos llamar muy progresivo, en el sentido de que genera beneficios, dinamiza la economía, protege a las personas que más lo necesitan, tanto la clase media como la clase baja, y le pone una pequeña carga más a los que más pueden.
José Miguel. Viceministro, un gusto tenerle aquí en el Gobierno de la Tarde. Mire, una de las cosas que más se ha comentado luego de presentarse las medidas del gobierno para mitigar esta crisis es que si son medidas o si es una reforma. A mí me gustaría que usted de manera clara pueda decirle al pueblo dominicano cuál es la diferencia entre estas dos cosas y por qué realmente se ha dicho que son unas medidas y en qué consiste ese término, para que la gente entienda. Y mira, es un plan anticrisis. La propuesta de reforma que hicimos, ustedes saben que se hizo en el 2024 y se desestimó ya tener una reforma fiscal como tal. Esto es un plan de medidas, porque hay muchas de estas medidas que son medidas administrativas que no tienen necesariamente que cambiar leyes. Hay unos cambios que van al Congreso, unos cambios básicos, pero este plan primero viene a resolver para poder tener los recursos necesarios para poder mantener la estabilidad de la economía en el tiempo que dure la crisis que sabemos que no importa que hoy tengamos ya un acuerdo, se logre verdaderamente un acuerdo, eso va a durar por lo menos un año más en lo que se estabiliza nuevamente todo lo que es el trasiego de los combustibles y los barcos y demás por esa zona, de manera que hay que mantenerlo funcionando. Y hay varias medidas que son administrativas y por eso no hablamos estrictamente de una reforma, sino hablamos de un plan de protección anticrisis y de volver algunos elementos que no había que cambiar leyes, sino volver a las mismas leyes para que pudieran aplicarse, como es el caso de la medida que más le gusta a la población, que es que volvemos otra vez a la indexación de los montos exentos de salario para el tema de los exentos de impuestos sobre la renta, que en este plan el monto exento pasa ahora de 35,000 a casi 40,000 pesos, que es un 15% de aumento de ese monto exento, y a partir del año que viene, entonces comienza ya a aumentarse en función de la inflación, tal como dice la ley que lo manda, que recordemos a partir del 2017, el gobierno anterior dejó de indexar y continuamos con eso, y ahora estamos retomando esa legalidad y devolviéndole a la gente lo que la gente realmente necesita. Algo que estaba solicitando el senador Omar Fernández. Algo que era un reclamo y que se está temperando. Esto es importante, o sea, un gobierno que escucha las demandas, lo planifica, no es que las cosas salen inmediatamente yo puedo cambiar todo, porque hay que mantener, si algo hemos tenido, poder mantener la parte macroeconómica funcionando, pero una vez nos damos cuenta de que esto se puede, entonces se toma la medida como en este caso. Para que la gente tenga una idea, nosotros tenemos 2.300.000 personas asalariadas cotizando salarios. Estamos hablando que esta medida a todos los asalariados le genera un beneficio en el sentido de que le libra de impuestos ese tramo de unos 5,000 pesos ahora mismo, entre 35,000 y 40,000 pesos, y beneficia en ese sentido a la población. Otra parte importante que beneficia también a la población en general tiene que ver con la amnistía fiscal que se genera hasta el 31 de diciembre. Muchas personas, tanto personas físicas como empresas, microempresarios sobre todo, tienen, ¿verdad?, esas situaciones de pago de moras y demás con de impuestos internos, y se crea esa amnistía para que puedan ponerse al día y aprovechar ese capital para poder seguir creciendo y seguir produciendo en sus empresas. Lo otro es el tema del aumento en la devolución de los gastos educativos. Pasamos de 25% de devolución de gastos educativos a 30%. Un detalle importante que no se debe pasar es que este monto pasa a 50% si los gastos son de familias que tienen en educación a niños y niñas con algún tema de discapacidad, especialmente discapacidad asociada al autismo y cosas por el estilo. Es decir, que esto viene también a aliviar el bolsillo de esas personas que lidian con esas dificultades, y por lo tanto también beneficia bastante a la población, sobre todo la clase media que tanto se aqueja por esta situación. Señor Lima, su pregunta para Luis Madera. Sí, don Madera, miren, ayer en el Consejo de Gobierno, antes de darle las buenas tardes, me llamó mucho la atención porque vi un despliegue amplio que hizo la presidencia y se habla de una inversión de más de 110,000 millones de pesos. Eso es mucho dinero en lo que va de gestión, y se habla de más de 200 obras y demás. Yo quiero que usted nos ofrezca detalle de eso, porque ese monto me parece muy exorbitante en comparación a las críticas que se han formulado de que no hay obra, que Santiago está colapsado, que el monorriel está paralizado. Explíquenos de eso para poder edificar un poco. Sí, mira, ayer se culminó 3 días de visitas que tuvo el presidente allá en la ciudad de Santiago, en la provincia en general. Culminó con ese Consejo de Ministros donde se pasó revista. Hay que recordar que el primer Consejo de Ministros de este gobierno, el primero de todos, se realizó en septiembre del año 2020 en Santiago.
ni siquiera comenzó en el Palacio Nacional, sino que el primero fue en Santiago, y allí se tuvo un consejo donde las fuerzas de la sociedad de Santiago, bastante organizadas alrededor de Compromiso Santiago, plantearon cuáles eran sus principales demandas. Entonces, 5 o 6 años después, volvemos a la ciudad de Santiago, primero a recordar la respuesta a esas demandas y a poner en dimensión la inversión que se ha hecho en esa provincia. Y como tú bien decías, hablamos de más de 200 obras, entre pequeñas obras y grandes obras, tales como el teleférico, tales como la terminación, ¿verdad?, de la circunvalación de Navarrete, el monorriel que está en proceso, la carretera del Ámbar ahora que ya termina su licitación y que ya está en algo mucho más certero. Y en ese sentido, ciertamente, solamente el monorriel tiene una inversión de más de 60.000 millones de pesos, solo el monorriel. Pero también la empresa Ejid, en su compromiso social, solamente en toda la zona de la Sierra de Santiago, que es, todas las afueras, la parte rural de Santiago, ha invertido más de 10.000 millones de pesos en arreglo de más de 50 kilómetros de carreteras y otros arreglos, así como toda la inversión que se ha hecho en los temas de agua, con distintas obras, como es el caso del nuevo acueducto de Navarrete, la planta potabilizadora de Noriega 1, también en la zona de Villa González Navarrete, entre otras obras que los santiagueros evidentemente las pueden palpar, y que ayer una de las cosas que se hizo fue presentar un pequeño video de unos 13-14 minutos donde una gran parte, la gran mayoría de esas 200 y pico de obras, pues se pusieron en video para que recordáramos la labor que se había hecho. Y como decíamos ayer, lo que se está haciéndole justicia a Santiago. Santiago representa entre el 15 y el 18% del Producto Interno Bruto del país, y en los últimos años, los últimos gobiernos no había recibido la inversión que merece ese aporte que se hace, y ahora se ha logrado eso. Estamos hablando de que, siendo conservadores, por lo menos se ha triplicado la inversión que se ha hecho en Santiago entre el cuatrenio, si comparamos el cuatrenio 16-20 con el 21-25, y esos los datos están allí con las mismas fuentes de información que siempre hemos utilizado, y un poco eso fue lo que se planteó. Pero además se fue a identificar y a recibir de la propia sociedad que otras cosas faltan por terminar allá, y de eso se trató. ¿Se puede decir, Madera, usted se arriesga y se atreve a decir a esta hora de la tarde, entonces, que el gobierno del presidente Luis Abinader ha sido el que más inversión ha hecho en Santiago? Los números están allí. ¿Usted se atreve a decir eso? Sí, los números están allí, pero se pueden buscar. Yo te diría que por lo menos se ha triplicado o cuatruplicado la inversión que se hizo en el cuatrenio pasado con la que se hizo en con la que hemos hecho ahora. Y como digo, los datos están allí porque están en el sistema de inversión pública, que no nos la inventamos ahora, sino que es un sistema que viene del año 2000. De manera que ahí están los datos, y como tú bien dices, efectivamente ha sido la gestión de gobierno, por lo menos en los últimos 20-30 años, que más ha invertido en Santiago. Elías Cornelio. Sí, gracias a la coordinadora Iluminada Muñoz. Yo decir que Luis es un gran vocero, me ha tocado estar enfrente de él defendiendo al gobierno, yo hablando de cosas del Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? Luis, el gobierno tiene un problema importante, por lo tanto el país, que siempre hemos visto, es el tema, y sobre todo en los últimos 6 años, el tema del gasto corriente. El gobierno ha disparado el gasto corriente desde 800 y pico de miles de millones hasta prácticamente el presupuestado para este año 1.4 billones. El presidente ha emitido 4 decretos de austeridad. El 396-21, 322, uno en el 2024, uno en el 2025. Y no ha habido un año en el que el gasto corriente del gobierno se pueda detener. Encima de eso, cuando voy a las estadísticas, voy a DIGEPRES justamente hoy, veo que posterior al tema del inicio del estrecho de Hormuz, el gasto del gobierno en marzo de 2026 se disparó con respecto a marzo de 2025. Cuando voy a abril del 2025 se disparó el gasto corriente también con respecto prácticamente en un 8% y prácticamente 20.000 millones en marzo. Se habla de un tema de sacrificio de la población, y aunque la gente no lo vea de manera directa, es un sacrificio porque hay que producir 60.000 millones de pesos que saldrán de los bolsillos de los empresarios, de los dominicanos, independientemente de. ¿Dónde está el sacrificio del gobierno que no ha podido detener su capacidad y su voracidad
a la hora de gastar? Mira, yo creo que lo voy a dividir en dos partes. Lo primero es que este es el único gobierno que en ejercicio, faltándole 4 años de ejercicio, se ató las manos en términos de capacidad de gastar, creando lo que es la ley de responsabilidad fiscal, para que no nos pase lo que sí pasó en 2012, que desbordamos toda la inversión y el gasto. Pero no tenemos el reglamento de esa ley, no se está aplicando. Si me dejas, dame 2 minutos y te dejo que tú me repliques. En 2012 nosotros el déficit lo pasamos de 3% a 7%, porque hubo que hacer eso en un momento electoral. Justo antes del año electoral, en el 2024, el gobierno se pone y promulga una ley de responsabilidad fiscal. Es decir, que nadie ha dado una mayor señal de disposición, de respetar las leyes y de encuadrar el gasto en lo que dice la ley, que es lo que ha hecho este gobierno. Y eso no responde a una voluntad, una cosa coyuntural, sino que nos atamos de manera estructural en ese sentido. En segundo lugar, en el año 2025, el gasto corriente disminuyó en 0.5% del PIB entre lo presupuestado y lo ejecutado, y los datos están allí en las fuentes de DIGEPRES, como tú muy bien mencionas. Esto estamos hablando de unos 40.000 millones de pesos. Y por otro lado, la inversión de capital, el gasto de capital, entonces aumentó de 2.2% a 2.6% del Producto Interno Bruto. Y ahí yo quiero hacer una parte, porque creo que la población se merece que uno le explique qué es lo que es el gasto corriente, porque a veces satanizamos lo que es el gasto corriente. Sin embargo, cuando tú inauguras un nuevo hospital, ese hospital hay que ponerle médicos y enfermeras para que entreguen la salud. Entonces el salario de esos médicos nuevos y esas enfermeras nuevas, ¿a dónde va? A gasto corriente. Cuando yo inauguro una nueva escuela o inauguro un nuevo liceo técnico, como hemos inaugurado, o inauguro aulas, para que ese cuadro de bloque y cemento se convierta en servicio público, que necesita maestros y maestras. Entonces, ciertamente, si es un pecado haber pasado de 80.000 maestros a 130.000 maestros hoy en día, sí, declaramos que lo hemos hecho. Tenemos más de 40.000 nuevos maestros. Ahora mismo pasamos de una tasa de unos 25, 21 estudiantes por maestro a menos de 20 estudiantes por maestro. Y creo que todo el mundo está de acuerdo que la educación, mientras más personalizada es, pues tenemos una mejor capacidad de aumentar la calidad de la educación, que es lo que le faltó a la gestión pasada y que estamos tratando de aumentar nosotros en este sentido. Si tener más médicos es un pecado, bueno, sí. Somos responsables de tener más médicos, hemos aumentado la cantidad de médicos que tenemos en el Servicio Nacional de Salud, la cantidad de enfermeras en el Servicio de Salud. Hoy tenemos más policías que lo que tenemos antes. El haberle aumentado los salarios a los policías, que creo que todos estamos de acuerdo que era necesario, ha provocado una mayor demanda para tener más policías. Y sí, hemos aumentado el gasto corriente en el salario que le pagamos a los policías, dignificado ahora, y la cantidad de policías que tenemos. Hemos aumentado el gasto corriente pagándole más a las enfermeras y teniendo más enfermeras. Lo hemos aumentado teniendo más médicos y pagándole mejor a los médicos. Lo hemos aumentado con más maestros y pagándole mejor, y con más militares y pagándole mejor. Si eso es malo para la política pública, y yo con la poca experiencia que tengo en política pública te diría que no es malo, entonces sí, eso es lo que hemos hecho. Entonces, si ese gasto corriente sí lo hemos aumentado, aumentamos esas nóminas, y que te menciono nuevamente, mejoramos las condiciones de enfermeras y médicos. Eso es mejor salud, maestros y maestras, mejor educación, militares y policías, mejor seguridad. Y si a la gente lo que le importa es la educación, la salud y la seguridad, eso es lo que ha hecho este gobierno, con un gasto corriente bien enfocado para que el gasto de capital no sea un elefante blanco que no se utilice, sino que se utilice generando salud, educación y seguridad para la gente. José Ramón. Viceministro, gracias por estar con nosotros. A los únicos que no les ha gustado las medidas anticrisis ha sido a los partidos de oposición, y eso es correcto, porque ese es su trabajo. Sí. Pero yo quisiera que usted brevemente nos diga quiénes son los más beneficiados realmente de estas medidas que el gobierno va a implementar. Mira, por un lado, como te decía, la población en general. Te digo que tenemos 2.300.000 personas que están empleados formalmente. Esos 2.300.000 reciben una mejora directa en cuando ese tramo de 5.000 pesos, entre 35.000 y 40.000 pesos, se quedan exentos del pago de impuestos sobre la renta. Las familias de clase media, cuando le devolvemos más en los temas de gastos educativos. Pero hay algo que no sé, que yo también quisiera mencionar. Otra cosa que beneficia mucho a nuestra clase media es lo que no contiene la reforma. Lo que no contiene este plan no toca el ITEVIS,
que es el impuesto más regresivo que puede haber. Ese no se toca porque se lo pagan todos, no importa ricos o pobres, no se toca el ITEVIS. Tenía preocupación la clase media de que se iban a tocar las plataformas tecnológicas digitales. No se tocan las plataformas digitales, es decir, seguimos al colocarle teniendo la impuestos, no al tener que pagar impuestos. Exacto, con las plataformas no se le digitales. tocan las plataformas digitales, no se le ponen impuestos tampoco a las transacciones por internet y demás, o sea, no se tocan. Es decir, no se toca el impuesto a la propiedad individual, el IPI, que le preocupaba mucho a la gente cuando compra, vende, cuando aumenta sus bienes inmuebles. Es decir, yo creo que lo primero que tiene positivo este plan es lo que no contiene. No le toca esas cosas que le importan tanto a la clase media como a la clase digamos, más vulnerable y más necesitada. Pero por otro lado, si nos vamos a la parte empresarial, entonces tenemos que el 78% de las empresas en República Dominicana formales son microempresas. Si tenemos unas 140,000 empresas formales, unos 109,000 de ellas son microempresas. Esas microempresas a partir de ahora vuelven a tener la facilidad de no tener un anticipo de pago fiscal, por lo tanto, eso se convierte en más capital de trabajo, más capacidad para comprar más, para invertir más y por lo tanto para generar más empleo, y por eso pues todas las asociaciones de MIPYMES están muy contentas. Pero al mismo tiempo también las pequeñas empresas, que es bueno explicar qué es lo que pasa con las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas tenían que pagar ese anticipo todos los meses, una proporción, por 12 meses. Ahora lo que se hace es que a partir del 6º mes del año ellos comienzan a pagarlo. Tienen 6 meses que antes no tenían para no tener que pagar. Eso también les genera mayor capital de trabajo. Para poder seguir invirtiendo y trabajando. Entonces pagarían al 6º mes, al 9º mes y al 12º mes. Eso también se convierte en una ventaja para ellos. Pero también, como nosotros queremos seguir empujando la formalización de empresas, sabemos que muchas empresas a veces no se formalizan por lo tedioso que puede ser a veces el sistema de contable para pagar todos los temas impositivos, y en ese sentido hay un régimen tributario simplificado de tributación, que es al que se acogen normalmente las micro y pequeñas empresas, cuyo monto, digamos, para el que puedes aplicar en términos de ventas que tenga la empresa pasa de 12 millones a 15 millones. Por lo tanto, hay un tramo mayor de empresas que pueden adherirse a ese régimen que les permite formalizarse más. Y para las pequeñas pasa a 30 millones de pesos. Es decir que hay otras medidas, pero entre esas yo te diría que eso hace que tanto las empresas, el 78% que son las micro, más 10 o 15% más que son las pequeñas y las medianas, tienen un beneficio, y todas las personas asalariadas pues también tienen un beneficio. Así que, ¿quiénes son los más beneficiados? Yo diría que toda la población y todas las empresas. Julia. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, aclararnos, sobre todo que mi pregunta iba en esa misma línea con relación, pues, mi caso, que soy una microempresa. Me gustaría saber si ya se tiene estipulado, si será a través de algún tipo de desmonte, si se hará automáticamente, porque esa es otra inquietud que se ha planteado con relación a este tema. Y también me llamó mucho la atención la decisión de permitir que los padres hagan transferencias entre hijos en vida, no esperar el fallecimiento, que me gustaría que me aclarara un poquito más esto, porque era un monto del 25% para saber, para orientar, porque mucha gente piensa, ay, si es un hijo no puedo hacer nada, yo no puedo venderle, me la ponen en China. Sí, fíjate, en ese caso se baja el impuesto de ese trámite sucesoral en vida de 25% a 3% solamente. Wow, 22%. Y ese es el sacrificio que se hace y el beneficio que se da a la población para seguir promoviendo esas transferencias. Y así se hacen, o sea, son más de 30 medidas que se están tomando, y la mayoría de ellas para beneficiar a la población, y en cambio hay 3 medidas que son las que evidentemente cargan con el pago de esto. Uno es que a las personas que ganan más de 400,000 pesos, asalariados con más de 400,000 pesos, que su último tramo de pago de impuestos sobre la renta es de 25%, se le agrega un último tramo de 27%. Como aquí no hay nadie que gane más de 400,000 pesos, entonces a ninguno de nosotros eso nos afecta, y no le afecta a 2.295.000 personas que no lo ganan, y solamente afecta a 5.000 personas que son las únicas que ganan ese monto. Eso se llama progresividad en una medida. Y por otro lado,
El otro gran monto viene por parte de las más grandes empresas, porque ellas tendrán ahora, en lugar de un 27% de impuestos sobre la renta, sube a 30% el impuesto sobre la renta, al menos por los próximos 3 años, para las empresas que ganan que venden, que obtienen ingresos por más de 1.000 millones de pesos. Para que tengamos una idea, esas son 1.050 empresas de las 140.000 empresas que tenemos. Es decir, que eso lo pagaría esa parte. De manera que la gran carga en este caso la asumen el gobierno con su disciplina fiscal, así como las más grandes empresas y los asalariados, ese pequeñito grupo de asalariados que ganan más de 400.000 pesos. Valentín, un segundito, Gabriel, que me volé a Valentín por la pregunta de Julia que tenía que ver ahí. Valentín. Y de manera temporal, sí, se sube el impuesto de viaje por lo de los viajes de $10 a $20. Si hay un aumento de $10 allí, que es la otra parte y que también es temporal por el momento, mientras dure la crisis. Esa es la otra medida, cómo solventar estos beneficios que van a tener a la población. Perfecto. Muy bien, señor Madera, un placer tenerlo acá en el gobierno de la tarde. ¿A qué usted cree que se debe el hecho de que el gasto de capital de este gobierno ha sido el más bajo en los últimos 70 años? Por una parte, y por otra parte, brevemente, se habla de que las empresas medianas o pequeñas no pagarán 12 anticipos, sino 3. Pero realmente, ¿cuál es la ventaja de esto? De pagar 3 en el año y no 12, sencillamente porque al final es el mismo pago, no hay una disminución real como tal. Bueno, es simple. Imagínate que tú tienes una empresa que compra alimentos para revender. En enero tienes que pensar, si tienes 100,000 pesos en las manos, ¿lo pago de impuestos o puedo comprar 100,000 pesos para vender en 150,000 pesos y ganarme 50,000? En febrero vuelvo y digo, tenía que pagar 100,000 más, pero déjame mejor comprar esos 100,000 y vender 50,000 más. En 2 meses esa pequeña empresa, microempresa, tendría ya 100,000 pesos más. Si hace eso durante 6 meses, tendría 300,000 pesos más. Posiblemente con la ganancia extra que simplemente tuvo, habría pagado ya lo que tiene que pagar al 6º mes. De manera que el que trabaja en negocios entiende el beneficio que es tener capital líquido, porque eso se llama flujo de caja. Lo que yo estoy haciendo es que le estoy garantizando un mayor flujo de caja por los primeros 6 meses del año a ese pequeño empresario, que sabe todo lo que tiene que hacer para poder mantener su negocio a flote y que ahora tendría esa situación. Es decir, hay algo que se llama en la economía el costo del dinero. Entonces yo le estoy regalando 6 meses de dinero gratis que antes no tenía ese pequeño empresario y él va a poder darle un mejor uso a eso. Al final va a terminar pagando, pero en lugar de pagar 6 meses antes, 1 año antes, va a comenzar a pagar 6 meses después, 9 meses después y 12 meses después. Es como si tú tomaras un préstamo y te dijeran, te presto a un 10%. Pero yo te doy 6 meses de gracia y el otro no te da 6 meses de gracia. ¿Cuál te gustaría más? El que te da 6 meses de gracia. Pues tú le estás dando al pequeño empresario hoy en día, con relación a la situación hasta el año pasado, 6 meses de gracia del pago del impuesto anticipado. Gabriel del Goto. Buenas tardes, viceministro. Bienvenido al gobierno de la tarde. Vámonos al terreno de lo político. Dentro de 2 años, es decir, en 2028, el presidente Luis Abinader, tal cual él lo ha dicho, entregará el gobierno sin alarde, sin sobresaltos, etcétera, etcétera. Asumir este coste político que implica cualquier tipo de reforma, cualquier tipo de salto en lo que a recaudación se refiere de parte de la ciudadanía, pareciera contradictorio al hecho de que usted va a entregar y se supone que usted quisiera entregar en las mejores condiciones posibles. Por tanto, deducimos que esto es un acto de responsabilidad. ¿Lo cree usted también así? ¿Cómo lo ha argumentado? No sé si lo habrá hecho a través de usted el presidente Abinader, pero creo que de esto se ha hablado muy poco. Mira, efectivamente es un acto de responsabilidad estatal, de responsabilidad política, pero sobre todo de responsabilidad ante a quienes nos debemos los servidores públicos, que es la población. Todos queremos mantener estabilidad de precios, todos queremos mantener el crecimiento económico que República Dominicana, a pesar de la crisis, mantiene. Hay que recordar que en los primeros 5 meses del año promediamos 4% de crecimiento económico y que el Fondo Monetario, que estuvo la semana pasada, reiteró su proyección de crecimiento de 4% para la República Dominicana, envidiable en el momento macroeconómico en que nos encontramos actualmente. Y para ello
hay que mantener la salud de las finanzas públicas. Entonces lo que se ha puesto en una balanza es lo político con lo verdadero, que es la defensa de la gente. Y con la esperanza de que la gente va a valorar y va a aquilatar en los próximos 2 años de que nos queda de esta gestión del presidente Abinader, va a aquilatar y va a dimensionar ese sacrificio, esfuerzo que se ha hecho en la medida en que va a tener más beneficios. Pero lo otro también es que se ha sido muy cuidadoso para que, vuelvo y repito, las medidas que se toman son medidas que benefician a más del 90% de la población, más del 90% de las empresas, y que solamente carga con un costo de un grupo pequeño, tanto de personas como de empresas, de manera tal que de esa forma la responsabilidad natural de un gobernante entonces no tiene que entrar tanto en contradicción con lo que es la responsabilidad política. Julio. Buenas tardes, viceministro. La verdad, para mí es un grato placer conocerle, viendo las dotes de speaker que usted tiene, de verdad lo felicito. Sí, tremendo vocero. Ojalá que el presidente tuviera por lo menos 10 personas. No, él mismo, que vaya por lo menos a 3 programas a la semana. Estaría muy ocupado luego. No importa, porque es que es lo que tiene que decir lo que se está haciendo. Y, claro. Y yo me he enterado de cosas ahora mismo con la visita del viceministro que desconocía. Entonces, algo no está bien. Bueno, viceministro, se está hablando de una crisis que es la realidad. Ahora, por lo menos yo estoy claro de algo. Se le está pidiendo también un sacrificio a toda la población de la República Dominicana. Pero nosotros tenemos algunas situaciones encontradas. Por ejemplo, el gobierno nos está pidiendo a cada uno de los contribuyentes que nos apretemos un poco más el bolsillo, en la realidad. Ahora, no he escuchado el planteamiento del gobierno en base a una situación que nos sigue trayendo mucha calamidad. Estamos hablando del sector eléctrico. El agujero tanto de las sedes como del subsidio eléctrico le sigue pasando factura a cada uno de los dominicanos, y es un sector en donde sigue reinando la ineficiencia, y aparte de la ineficiencia, la falta de operatividad. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para poder hacerle planteamientos a la población para que, independientemente de que Dios mediante se le apoye al Estado con este tipo de reformas, poder frenar lo que está ocurriendo en el sector eléctrico? Mira, quiero dividir la respuesta en dos temas. Uno, que quisiera preguntarte en qué te estoy pidiendo un sacrificio ahora mismo. O sea, a ti, a tu familia. ¿En cuál de estas medidas queda sacrificado? Claro, para mí sencillo. Por ejemplo, se estuvo hablando de un aumento la vez pasada en cuanto a los combustibles. Sin embargo, a 2026, el mes de junio, cerca de 55,000 millones de pesos tienen que ver con el subsidio eléctrico. Subsidio eléctrico. Pero perdón, mi pregunta es, con las medidas, el plan de medidas, 32 medidas estamos tomando. Pero iniciando por el tema de los ¿Cuál de ellas te afecta? Porque no hay ningún aumento en ningún caso. De hecho, una de las cosas que no mencioné es que después del pequeño aumento que hicimos el viernes pasado, el compromiso, sí, 6 pesos y 3 pesos. Para usted pequeño. No, para mí no, para el tamaño de la crisis. Tú tienes familia en Estados Unidos y sabes cuánto están pagando el combustible en Estados Unidos. Sí. Pero déjame nada más terminar. Pero a partir de esa se hace un compromiso, y es importante que la gente lo sepa, el gobierno hace un compromiso de por los próximos 3 meses congelar los precios de los combustibles, excepto que pase de 95 dólares. Déjame responder entonces, porque usted me preguntó. Sí. Ok, le voy a preguntar. Por ejemplo, en las medidas. Usted está hablando, por ejemplo, de un umbral. Se va a colocar un umbral. Yo hice una pequeña reflexión el viernes pasado, que mi coordinadora no me deja mentir, en donde yo evidencié cómo la vez pasada el presidente Luis Abinader quedó extremadamente mal con el tema del umbral. En el 2022 se tomaron medidas donde el umbral quedó entre 85 y 115 dólares. Estoy hablando de el umbral del 26. Lo que pasa es que tengo que llevarlo allá, porque lamentable el caso, yo estuve hablando de la confianza. Y si en ese momento, en 52 semanas, no se respetó el umbral para mantener el costo, hay que tener calidad moral para poderlo mencionar. No se cumplió en ese momento. Y mire que yo lo estoy diciendo de verdad, de una manera muy honesta. Es muy difícil, nueva vez, para el dominicano confiar en esa parte.
O sea, ¿cuáles serían las medidas que el Estado Dominicano estaría haciendo, por los pronunciamientos que estaría haciendo en el sector eléctrico, para que el dominicano común, olvídese de mí que yo soy de un partido de oposición, perfecto, olvídese de mí, háblele a la población. Yo se lo estoy evidenciando, y aquí todo el mundo se conoce. Háblele a la población, ¿cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno dominicano para que el dominicano común que le esté escuchando pueda confiar nuevamente? Entonces, vuelvo y digo, lo primero es para tumbar el tema de un sacrificio a la población. O sea, no se le está pidiendo sacrificio a la población. Es un sacrificio que las mamás y a los papás que tienen hijos con síndrome de Down o que tienen hijos con autismo, le dupliquemos ahora la devolución del impuesto del gasto educativo. ¿Es un sacrificio o es un beneficio? Es un beneficio. Es un sacrificio o un beneficio que a los 2.3 millones de asalariados en República Dominicana se le indexe el monto exento para que ahora paguen menos impuestos sobre la renta. ¿Beneficio o sacrificio? Es un beneficio, un sacrificio que a la microempresa, que antes 78%, 109,000 empresas en el gobierno tuyo y en el mío ahora, también tenían un impuesto anticipado que pagar y se lo quitamos. ¿Es beneficio o es sacrificio? Es un beneficio. Entonces, a eso quiero primero, antes de entrar al tema eléctrico, cerrar esa parte. O sea, no se le está pidiendo un sacrificio a la población. El sacrificio lo asume el gobierno, 5,000 asalariados privilegiados que ganan más de 400,000 pesos al mes, y empresas privilegiadas que venden más de 1,000 millones, que son el 0.8% de las empresas y el 0.0 y algo por ciento de la población. Y entonces me gustaría que esa parte ahí la cerráramos y no habláramos de sacrificio, porque no estamos pidiendo sacrificio a la población. Con el tema eléctrico, totalmente de acuerdo. Ha sido un talón de Aquiles para nosotros hasta ahora, y es un tema que el gobierno ha aceptado, ha asumido, el presidente y nosotros, sus servidores públicos, lo hemos asumido, pero no estamos de brazos cruzados. Hay que pedirle lamentablemente tiempo a la población para que se vean las medidas que estamos tomando. Todos sufrimos lo que hemos sufrido en ese sentido. Sin embargo, este gobierno va a dejar, al final de cuentas, una reserva como nunca antes habíamos tenido en términos de generación eléctrica, y se siguen haciendo las inversiones para corregir todos los temas de transmisión y todos los temas de distribución eléctrica que sabemos que ha sido un problema que estamos atacando. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo lo que hay que hacer para mejorar ese tema donde realmente no nos ha ido tan bien como gobierno. Mire, la verdad es que ha sido muy buena la participación de Luis Madera en el gobierno de la tarde. Creo que, mire, con todo y que Julio fue bastante insistente, y qué bueno, porque aquí no nos tenemos que quedar con dudas, siempre con mucha cortesía y respeto, pero hay que asumir, ¿verdad?, nuestro rol. Luis, muchas gracias. Creo que es importante que usted se dé una vueltecita por algunos programas, siempre, ¿verdad?, viniendo al gobierno de la tarde primero, pero es importante que la población conozca más de esos detalles, no solo de este plan estratégico, sino de todo lo que está haciendo el gobierno. Y bueno, que cuando se vaya a rebatir esas cifras, se haga con argumentos, porque muchas veces pues carecen de ellos, pero que puedan ustedes presentar lo que se ha hecho de una manera más específica. Luis Madera es viceministro de la Presidencia de la República, y la verdad es que creo que necesitamos más viceministros así, Fariña, que sepan en lo que están haciendo ahí dentro. Mi querido, antes de irnos ya con usted, hoy se reúne la dirección ejecutiva del PRM. ¿Qué va a pasar ahí dentro? Usted no es parte de la dirección ejecutiva, no, yo lo sé, pero ¿qué expectativas usted tiene de esta reunión? ¿Van a tratar los temas estatutarios, Julia? Deberían expulsar gente, dice Julia. Pero, ¿qué piensa usted que puede suceder allí, mi querido Luis? No, yo creo que simplemente decir que, como siempre, se van a tocar temas importantes para la población, y de cómo el partido tiene que seguir apoyando al gobierno para seguir haciendo el gobierno de calidad que estamos haciendo, para seguir aumentando la calidad de vida de nuestra gente. Bueno, ahí está Luis Madera, bien certero con sus respuestas, viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental. Muy buena participación, Fariña, muy buena. Vámonos a la pausa.